En un mundo donde los sueños suelen quedarse en almohada, Franco Colapinto logró abrir los ojos y ver el suyo hecho realidad. Corría agosto de 2024 y el ambiente en el paddock de la Fórmula 1 estaba más tenso que nunca. En medio de una temporada complicada para Williams, con un monoplaza que no encontraba rumbo y un piloto que ya no convencía, la decisión fue tan dura como inevitable. Logan Sargent debía dar un paso al costado. El accidente de Zandvoort fue la gota que rebasó el vaso. James Walsh, jefe del equipo, sabía que el margen de error era mínimo. Habían llegado nuevas mejoras al FW46 y si querían salvar la temporada necesitaban algo más que esperanza, necesitaban resultados. Los rumores apuntaban a nombres como Mick Schumacher o Liam Lawson, pero en un giro inesperado, Williams decidió apostar por uno de los suyos, un joven argentino de apenas 21 años, criado en la cantera del equipo y forjado en la dureza de la F3 y la F2. Un piloto que ya había saboreado la F1 en los entrenamientos de Silverstone y que no necesitaba presentación dentro del garaje. Ese era Franco Colapinto. No solo heredaba un asiento, heredaba también una historia, la historia de un país en la máxima categoría de automovilismo. Franco se convirtió de un día para el otro en el primer argentino en 23 años en correr de forma oficial una carrera de Fórmula 1. Lo hizo con el número 43 y el corazón latiendo como el motor del FW46. El Gran Premio de Italia 2024 marcó un antes y un después en la historia del automovilismo argentino. Colapinto debutó oficialmente en la Fórmula 1. Lo hizo con el equipo Williams y aunque la clasificación no fue ideal tras quedar eliminado en la Q1, la carrera fue una muestra clara del talento y la madurez del joven piloto. Desde el primer momento del domingo, Franco demostró que estaba listo para este desafío, sin experiencia previa con el compuesto duro y sin haber girado más de 8 vueltas seguidas en un F1 antes del fin de semana, completó las 53 vueltas en Monza con consistencia y ritmo. Cruzó la línea de meta justo detrás de Fernando Alonso, quedando a las puertas de los puntos, pero con una actuación que dejó una excelente impresión tanto dentro como fuera del paddock. Estoy contento con el resultado, pero sobre todo con el ritmo, dijo Colapinto tras bajarse del monoplaza. Era una incógnita, nunca había dado más de 8 vueltas seguidas y hoy he dado 53. Nunca había probado el compuesto duro, así que son muchas cosas nuevas, pero estoy muy contento. Un fin de semana muy positivo en general, expresaba el piloto argentino. Aunque reconoció el error del sábado en la clasificación, se mostró satisfecho por cómo se recompuso en carrera. Con humildad, madurez y ambición, Franco dejó claro que este es solo el comienzo. Su primera vez en Fórmula 1 fue una mezcla de emoción, aprendizaje y determinación, y lo mejor sin dudas estaba por venir. Llegaba la segunda carrera de Franco, el Gran Premio de Azerbaiyán 2024. Colapinto volvió a dejar su marca en la Fórmula 1. Esta vez no solo fue una actuación sólida, sino que sumó sus primeros puntos en la máxima categoría. En un circuito en el que nunca había corrido, después de un incidente en los entrenamientos libres, Franco terminó octavo, consiguió 4 puntos y ganó aún más respeto dentro del paddock. Pasó a la Q3, adelantó en pista, mantuvo la calma y terminó delante de pilotos con mucha más experiencia. En la última parte de la carrera venía décimo tras superar a Nico Hülkenberg cuando Carlos Sainz y Checo Pérez chocaron delante suyo. Ese incidente le regaló 2 posiciones más y lo dejó en un inesperado pero merecidísimo octavo lugar. Resultado histórico, sueño cumplido. Mostraron mucha confianza al ponerme en el asiento, dijo después de la carrera. Fue una apuesta muy difícil, una decisión que mucha gente no entendió, pero espero estar demostrando que merezco este lugar en la Fórmula 1. Colapinto tenía apenas 2 carreras en la categoría, un solo entrenamiento libre oficial antes de su debut y unas vueltas sueltas en Abu Dhabi el año pasado. Aún así ya estaba sumando puntos y superando las expectativas. Con el poco kilometraje que tengo, estar en los puntos en mi segunda carrera es algo realmente positivo. Tenemos que seguir así, pero es un buen comienzo. Además, su resultado ayudó a que Williams superara a Alpine en el campeonato de constructores. Tanto él como su compañero Albon terminaron entre los 8 primeros. Ambos autos en los puntos, octavos en el campeonato. Es un gran resultado para el equipo, algo inesperado y realmente sorprendente. Estoy muy contento con lo que hemos logrado juntos, pero Colapinto no solo estaba brillando en pista, también estaba conquistando corazones fuera de ella. Su sentido del humor, su forma fresca de encarar las entrevistas, su estilo sin filtros lo estaban convirtiendo en un personaje único dentro del gran circo. Ya no era solo el piloto que corría, era el argentino que hacía reír, emocionar y conectar a la gente. En solo 2 fines de semana, Franco Colapinto ya se convertía en mucho más que una promesa. Era talento puro, era un show dentro y fuera de la pista y lo más importante, era un piloto que llegaba para quedarse. Llegaba la tercera carrera en el circuito de Marina Bay. Bajo las luces en la noche de Singapur, Franco Colapinto volvió a dejar claro que no estaba en la Fórmula 1 solo para participar. Partiendo desde la posición 12, el argentino tuvo una largada fantástica, adelantando a Carlos Sainz y a su propio compañero de equipo Alex Albon para colocarse rápidamente noveno.
Desde ese momento estuvo en la pelea por los puntos durante casi toda la carrera, nada menos que frente a un rival experimentado como Checo Pérez. Pero Singapur es Singapur, una pista exigente sin margen de error donde cualquier detalle marcaba la diferencia. Y esta vez el detalle que lo dejó fuera del top 10 no fue un error suyo, fue una decisión estratégica de su equipo. Mientras Checo Pérez intentaba superarlo en la pista y hasta lo elogiaba por radio por su gran conducción, Williams decidió alargar el stint de Colapinto y la parada tardía le costó caro. Checo logró hacerle un undercut y el argentino cayó al 11º lugar, justo fuera de los puntos. Después de la carrera, Franco no dudó en decir lo que pensaba, fue claro, sereno pero directo. Fue una carrera muy dura, sin esticar empujando toda la carrera, hice todo lo que estaba bajo mi control, pero el equipo me paró tarde y esa decisión salió mal. En un circuito donde el desgaste físico y mental es extremo, Colapinto también reconoció el esfuerzo personal. Venía apretando con Checo atrás y cuando me empecé a cansar era más complicado estar cerca de las paredes, era más fácil cometer un error, igualmente estoy contento con el resultado. Y tenía motivos para estarlo, porque aunque no sumó puntos sí sumó respeto, corrió de tú a tú con un múltiple ganador de grandes premios, aguantó la presión en uno de los circuitos más demandantes del calendario y seguía demostrando que tenía nivel para estar en la categoría. Colapinto cerraría su paso por Singapur con sabor agridulce, pero con la certeza de que su rendimiento volvió a estar a la altura, y eso en esta etapa de su carrera valía más que un punto. Llegaba la cuarta carrera y cuando los semáforos se apagaron en el circuito de las Américas, Franco Colapinto ya tenía clara una cosa: esa no era una carrera más, era una oportunidad para demostrar otra vez que pertenecía a la F1. La jornada del sábado habría sido dura, el auto no respondió como esperaban y la clasificación para el sprint dejó más dudas que certezas. Pero el domingo estaba todo por escribirse. Con la estrategia en sus manos y la confianza intacta, Franco tomó una decisión arriesgada: largar con neumáticos duros mientras la mayoría de la parrilla optaba por los compuestos medios. Él apostaba por el aire limpio y la paciencia. Desde la 15ª posición comenzó una remontada silenciosa, quirúrgica, en cada vuelta cuidando las gomas, estudiando a los rivales y esperando su momento. En la vuelta 23 llegó el primer gran golpe, superó a Fernando Alonso, el bicampeón del mundo, con una maniobra de precisión y ahí todo cambió. Williams no quería alargar tanto el primer stint, pero Franco insistió. Y finalmente los convenció. Cuando entró en box en la vuelta 39, volvió a la posición 12, pero ahí no terminó, fue por más. Aguantó a Kevin Magnussen, cazó a Pierre Gasly en la vuelta 46 y volvió a meterse en zona de puntos. Por momentos hasta rozó la gloria, marcó la vuelta más rápida con 1.37.611 hasta que al fin le arrebató ese punto con una parada final para Ocon, pero eso no importó. La batalla con Checo Pérez fue intensa, Franco la aguantó todo lo que pudo, pero sabía que no era su lucha. Me venía aguantando bastante, pero ya era demasiado, me iban a sancionar por los límites de pista, contó más tarde. Peleó con honor, perdió una posición, pero ganó respeto. La carrera terminaría con Colapinto en la 10ª posición, segundo final en zona de puntos en apenas 4 carreras, otra vez por delante de su compañero Albon, otra vez haciendo soñar a un país entero. Cuando bajó del auto con la transpiración marcando el esfuerzo y el casco aún en la mano, soltó una frase que definió su temple: si el año que viene no tengo butaca, me hago ingeniero de estrategia. Porque sí, ese fue su plan y le salió perfecto. Austin no solo fue un punto más en el campeonato, fue una declaración de principios, fue una demostración de que, con decisiones valientes y talento al volante, un rookie también puede escribir su propio destino. Y aunque solo restaban 5 carreras en el calendario, en el corazón de millones, Franco Colapinto ya se había ganado un asiento para el futuro. Tras la emoción de Austin, la Fórmula 1 aterrizaba en el corazón de Latinoamérica. El rugido de los motores se mezcló con el color, el calor y la pasión del Autódromo Hermanos Rodríguez. En la Ciudad de México, Franco Colapinto encaraba su 5ª carrera en la categoría reina con el objetivo claro de seguir sumando puntos, aunque la tarea no sería nada sencilla. El sábado había sido un auténtico infierno, muy mal el balance, no podía doblar el volante en la clasificación y ya perdía la parte de atrás. Declaró frustrado el joven argentino que apenas pudo clasificar 16 en una jornada en la que nada funcionó. El Williams se mostró inestable, difícil de manejar y Colapinto no dudó en criticar los cambios realizados en el monoplaza. Así no duró ni 3 vueltas, dijo con dureza. Pero el domingo fue otra historia. Franco salió a pista con otra mentalidad y con otra estrategia. Partiendo con neumáticos duros, la idea era clara: resistir lo máximo posible y aprovechar el aire limpio mientras los rivales con compuesto medio comenzaban a parar. Y funcionó. 1 a 1 fue ganando posiciones hasta colocarse octavo. En ese momento, el Williams volaba y Colapinto mostraba una versión mucho más sólida que las 24 horas antes. Sin embargo, cuando más prometedora era su carrera, llegó el contratiempo. Llamado a box en el momento justo, pero una parada lenta de 4.4 segundos arruinó su progreso.
El neumático trasero derecho se resistió y el tiempo perdido lo dejó en la 15ª posición. Lejos de rendirse, volvió a atacar, adelantó Ocon, superó a Bottas y fue en busca de Liam Lawson. Con ritmo firme y neumáticos amarillos se lanzó con decisión. En la vuelta 67, luego de un intenso acoso, ejecutó el sobrepaso. Su Williams rozó el alerón trasero del Racing Bull del neozelandés, obligándolo a entrar en box y sellando su caída al último lugar. Franco, por su parte, ya estaba 12 cerca de los puntos. Sí, pero sin vueltas suficientes para alcanzarlos. La remontada no alcanzó, y aunque no hubo recompensa en el clasificador, hubo señales claras de crecimiento, una mejor adaptación al auto, una estrategia arriesgada pero efectiva y un ritmo de carrera que le permitió marcar la vuelta más rápida, al menos por unos instantes. México fue una batalla que no ganó, pero que lo dejó mejor preparado para la guerra que vendría. Brasil, tierra de campeones, de historia y pasión automovilística. Interlagos, el circuito donde cada curva tiene memoria, recibió a Franco Colapinto con un aura especial, pero también con nubes oscuras en el horizonte. El argentino llegaba motivado, decidido a dejar atrás los sinsabores de México y pensando en esta gran carrera. Pero el fin de semana fue duro desde el inicio. La clasificación no fue sencilla y el equipo Williams tuvo que trabajar contrarreloj para reparar el auto tras un tropiezo técnico. En paralelo, Colapinto cargaba con un dolor personal que no salía en las pantallas. La noticia del fallecimiento de su abuelo lo había golpeado el viernes justo antes de subirse al coche. El contexto era emocionalmente complicado y el desafío en pista igual de exigente. El domingo, el caos climático se sumó a la tensión, la lluvia cayó en sectores dejando traicioneros charcos repartidos por la pista. Fue en ese escenario impredecible hasta donde Franco perdió el control. Había un río muy grande antes de la recta y perdía el auto de forma muy agresiva, explicaría después, visiblemente afectado. Su Williams terminó fuera de carrera antes de lo esperado en un accidente que él mismo reconoció como uno de los momentos más frustrantes del año. Fue una jornada difícil para él, difícil para el equipo, también para su compañero Alex Albon, quien tampoco logró ver la bandera a cuadros. Y sin embargo, Franco no bajó los brazos. En medio del dolor, del abandono, del golpe emocional y deportivo, el mensaje fue claro. Faltan 3 carreras y todavía podemos volver más fuertes. De Brasil no se llevó puntos, no se llevó gloria, pero se llevó algo igual de importante: lecciones, experiencia y carácter. Este fin de semana no solo me va a ayudar a crecer como piloto, sino también como persona, dijo con madurez. Su carrera en Fórmula 1 apenas comenzaba y ya enfrentaba pruebas que pocos pueden imaginar en tan poco tiempo. Con la mirada puesta en Las Vegas, Colapinto y Williams sabían que el margen de error se había terminado, era tiempo de redimirse. Las Vegas, la ciudad del espectáculo, de las luces, el vértigo y las apuestas, pero para Franco Colapinto aquel fin de semana no trajo fortuna, solo un durísimo golpe contra la realidad de la Fórmula 1. La clasificación pintaba bien, Franco estaba en ritmo, buscaba un lugar en Q3, el Williams se mostraba competitivo y por un momento parecía posible una hazaña en el trazado urbano más excéntrico del calendario. Pero todo cambió en un instante. En la última curva de su vuelta lanzada rozó mínimamente las protecciones interiores y a esa velocidad un roce es suficiente para desencadenar el caos. El coche rebotó violentamente en contra del otro lado del circuito, destrozándose por completo. El impacto fue tan fuerte que desplazó el muro de cemento varios centímetros. Silencio, tensión y después alivio. Colapinto salió por su propio pie, pero el golpe había sido demoledor. 50 G de fuerza en el impacto, el auto inutilizado y el piloto conmocionado literalmente. La noche de Williams fue una carrera contrarreloj. Los mecánicos trabajaron sin descanso, reconstruyendo pieza por pieza el FW46. Pero la preocupación iba más allá de la máquina. El propio Colapinto tuvo que pasar evaluaciones médicas para determinar si podía competir. El diagnóstico: conmoción cerebral. A pesar de eso y contra todo pronóstico, recibió el visto bueno para correr. Arrancó desde el pit lane con un auto remendado y un cuerpo que aún procesaba el impacto. La carrera fue una lucha constante, contra el desgaste de los neumáticos, contra el graining, contra el dolor y contra sí mismo. Sin chances reales de sumar puntos, pero con la determinación intacta, porque a veces no se corre por los puntos, se corre por orgullo, por los mecánicos que trabajaron toda la noche por demostrar que está hecho para esto. Al final del día, Franco lo resumió con la franqueza que lo caracteriza. Fue un fin de semana duro, podíamos haber estado en Q3, pero se fue torciendo todo. Igual, había muchas cosas positivas. No se lamentó, no pidió excusas, solo pensó en lo que venía, Qatar. En Las Vegas no hubo gloria, pero sí una muestra de entereza, de coraje, porque en la Fórmula 1 los reflejos no solo se prueban en la pista, también en la capacidad de levantarse después de un golpe. El desierto, la noche, el resplandor artificial del circuito de Losail. Franco Colapinto llegaba a la penúltima carrera de su temporada en Fórmula 1 con una sola consigna: sumar kilómetros, terminar la carrera, prepararse para Abu Dhabi, pero a veces ni siquiera una vuelta es posible. El semáforo se apagó, desde el puesto 19 Franco intentaba sobrevivir a la marea del arranque. Adelante, Nico Hülkenberg y Esteban Ocon peleaban por posición.
Ocon se tiró por afuera, Hülkenberg no se dio, hubo contacto y Ocon, descontrolado, se fue directamente contra Colapinto. El argentino, que ya estaba completamente por fuera de la pista buscando esquivar el caos, no tuvo margen de reacción. El Williams levantó vuelo, se sacudió en el aire y cayó pesadamente en la leca. Todo había terminado antes de la segunda curva. Una curva, solo eso duró su carrera. Fin de semana amargo, repleto de obstáculos, porque el golpe no solo fue el domingo. Williams llegó a Qatar con su estructura tocada. Los accidentes en San Pablo y Las Vegas habían dejado al equipo sin suficientes repuestos. Franco tuvo que correr con un coche armado con piezas de vieja generación, sin las últimas mejoras aerodinámicas, con una suspensión antigua, incluso con frenos menos eficaces. La frustración era evidente, el cuerpo técnico resignado, el piloto golpeado pero entero. La Fórmula 1 es así, cruel, fugaz, implacable. En un instante todo puede cambiar. Qatar no dejó respuestas, solo más preguntas. ¿Podrá Franco cerrar su programa de carreras con un buen resultado en Abu Dhabi? ¿Será esto solo el comienzo o el final de un capítulo? Una semana más, un intento más, la última función, y con ella tal vez el juicio final para su futuro en la categoría. Abu Dhabi, el final del camino, el circuito de Yas Marina, con su sinuela bañada por la puesta del sol, marcaba la última cita en la temporada y también la despedida de Franco Colapinto de la Fórmula 1. Había esperanza en el aire, Franco sabía que tenía ritmo, quería demostrarlo, quería terminar, quería cerrar este sueño con dignidad, como lo había empezado en Monza. Y por un momento todo parecía ir bien. Hizo una buena salida, mantuvo la posición, se enfocó en su propia carrera, pero tras el coche de seguridad virtual todo cambió en un instante. Oscar Piastri, en una maniobra inesperada, lo golpeó desde atrás con fuerza. El impacto dañó el difusor, provocó un pinchazo y dejó el Williams muy tocado, y como si eso no fuera suficiente, la unidad de potencia comenzó a fallar. Era el golpe final. Franco tuvo que abandonar, así sin poder defenderse, sin haber cometido un error, una despedida amarga, una más en una racha de carreras marcada por la mala suerte y por errores. Muy mala suerte, diría después. No ha sido el final de año que quería, pero a pesar de la frustración, había algo que nadie podía quitarle. Había cumplido un sueño, había llegado a la Fórmula 1. Había representado a la Argentina después de más de 2 décadas en la máxima categoría del automovilismo mundial. No sé qué haré el año que viene, admitió con sinceridad. No tengo planes, pero espero poder seguir compitiendo. Y entre la incertidumbre y la nostalgia, Franco también tuvo palabras de agradecimiento. Estoy muy feliz de ver tanto apoyo de Argentina, de ver a tantos aficionados llegar a este deporte. Fue realmente genial. Había terminado la carrera, pero no el sueño, porque cuando un piloto logra llegar hasta acá, aunque sea por unas carreras, deja huella, y si esa huella es lo suficientemente fuerte, siempre hay una forma de volver. Esta sería la historia de Franco Colapinto, un joven que no tenía presupuesto para competir en las categorías junior, llegaría a impresionar al mundo de la Fórmula 1 y dejaría su huella para quedarse en la máxima categoría y representar a Argentina y a Latinoamérica.